Ok, ahora hablaremos sobre el paso 7, que son las acciones requeridas y habilidades del desempeño en la parte de las habilidades sociales. Y bueno, las habilidades de interacción social van a estar divididas en 7 categorías principales, que pues cada una de estas va a poder pues reforzar u obstaculizar la participación exitosa de una persona en sus ocupaciones. Bueno, estas son las 7 que son las divisiones, pero más adelante vamos a explicar cada una por separado. Entonces, la primera son las habilidades relacionadas al inicio y término de la interacción social, que la primera es el acercamiento o el inicio, que básicamente esta se trata de que la persona pueda ser capaz de empezar una conversación ya sea en presencial, digamos, o como el saludo, por así decir, o en virtual, y que también esto va a ser dependiendo, por ejemplo, del contexto en el que se encuentre la persona. No va a ser lo mismo que, por ejemplo, estás en una clase y te ponen en equipos y obviamente vas a tener que hablar con los de tu equipo. A otro punto bastante diferente que le hables a alguien en la calle, ¿no? O sea, saludes a un desconocido en la calle porque eso no es lo esperado. Entonces, esto sí es iniciar una conversación, pero de manera que sea socialmente, pues, aceptado. Y pues mencionaba que en esto, pues, ya sea presencial o virtual. La siguiente es la conclusión o retirada, que es lo opuesto, básicamente. Este va a implicar que la persona pueda despedirse o terminar una conversación de manera que sea efectiva. Y esto pues quede como la señal de que ya se ha terminado la conversación, ¿no? Y bueno, lo esperado en esta es que la persona pueda despedirse o, como dije, dar por terminada la conversación. No se espera que estén hablando y en medio de la conversación ya la persona se vaya, ¿no? Y bueno, ahorita pasamos al cuadrito. En la segunda tenemos las habilidades de interacción social relacionadas con la producción de interacción social. La primera es producción del discurso, que esto va a hacer que la persona pueda comunicarse de manera efectiva, ya sea utilizando pues las palabras o en caso de lengua de señas, que estas puedan ser claras y visibles o que generado por una computadora, ya sea escrito siguiendo como las reglas gramaticales para que se pueda entender, o pues que prácticamente si es hablado sea audible o que sea articulado, ¿no? O sea, básicamente este se refiere a que se entienda lo que queremos decir. Y ahora sí, pasando al cuadrito, tenemos que, bueno, en las dos actividades de hacer eh, molletes, que es la de Mar, y la mía, que es pintar autorretratos, pues realmente no se necesita ninguna porque no son actividades que requieran una interacción. Y básicamente, como todos los cuadritos son de que no se necesita porque son actividades que no requieren interacción social. Bueno, vamos a pasar a los siguientes apartados, que el primero son las habilidades relacionadas al mantenimiento del flujo de la interacción social. Ahora pasamos con las habilidades relacionadas al mantenimiento del flujo de la interacción social. El primer punto son las transiciones, que son que pues durante una conversación los temas pueden cambiar sin que la conversación termine y pues esto requiere la habilidad de poder pasar de un tema a otro sin problema y sin causar interrupciones en la conversación. Básicamente es la habilidad para cambiar de tema en una conversación. Eh, por ejemplo, esto está demostrado por el orador que guía los temas de conversación de uno a otro, así como el oyente que debe ser capaz de manejar el cambio de tema. Tiene que haber como que un orden para cambiar el tema para que no se vea como que hablar y hablar y hablar y no se da el tiempo de escucha. Y también dice que el cambio de un tema a otro ocurre a menudo en situaciones casuales, o sea, no se da cuenta. Cuando una persona está hablando y hablando, no se dan cuenta en qué momento cambió de tema la conversación.
Bueno, ahorita también está el tiempo de respuesta, que es que durante las interacciones con otros el intercambio de información se produce de manera recíproca. O sea que tiene que haber un tiempo para que la persona igual que está escuchando pueda dar su opinión. Para que estas contestaciones se produzcan en el momento adecuado, sin vacilaciones ni interrupciones, el hablante debe cronometrar las respuestas. O sea, básicamente todo esto es para que exista un orden en la plática y no suene nada más hablar y que la persona que esté oyendo no pueda decir nada. Hablar en un momento adecuado es una exigencia social de muchas actividades que implican interacciones recíprocas. O sea, cuando, por ejemplo, tenemos que participar en clases o así, es una habilidad que se observa socialmente. Luego pasamos a lo que viene siendo el tiempo de duración, que es pues la capacidad de hablar durante el tiempo apropiado y razonable, basado en la complejidad de lo que necesita ser expresado, y pues básicamente la capacidad de cronometrar la duración. La duración del discurso depende del contenido de la información a expresar y de las relaciones sociales. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con un amigo que no ves hace mucho tiempo, que obviamente la plática no se va a terminar porque tienen que ponerse al día de todo lo que va a pasar, que entablar una conversación con el cajero del súper, porque es como que gracias y ya. En cambio con un amigo pues sí, ya te vas explayando más. También sé que en algunas situaciones, como en una entrevista de trabajo, sería importante que el entrevistado pueda cronometrar la duración de sus respuestas para que el entrevistador obtenga suficiente información en un periodo de tiempo razonable, pues en lo que son los detalles irrelevantes. Ahora pasamos a la toma de turnos, que es cuando entablan una conversación recíproca, que es básicamente lo que ya les había mencionado, que los participantes se turnan, dando a cada uno de los participantes la libertad de hablar o participar en la conversación. Esto básicamente es para que todas las personas en el grupo se sientan integradas y puedan dar su opinión, que también puede ser súper importante y se está omitiendo solo porque la persona puede ser un poco introvertida o así. Y pues esta habilidad requiere que cada persona haga pausas para permitir que otros hablen o interactúen. Como ya mencioné, que den su opinión de lo que están pasando. También turnarse requiere permitir que cada persona involucrada tiempo para hablar y no dominar en la conversación. Antes de pasar a la siguiente, pues como les mencioné, en la tablita no van a ver ninguna de estas habilidades porque nuestras actividades no son de interacción social. Ahora sí. Pues básicamente ahorita pasamos a las habilidades relacionadas con el apoyo verbal en la interacción social, que el primer punto que se maneja es el coincidir idiomas. Pues aquí menciona que no tendría sentido caminar por la calle y entrar a una tienda de comestibles y empezar a hablar con el cajero usando lengua de señas. También, dependiendo de la actividad y del contexto de la actividad, igualar el lenguaje, usar una voz socialmente apropiada, tono y un dialecto. Esto se refiere a que obviamente cuando vas a hablar con tus papás hablas de cierta forma, cuando vas a hablar con un maestro hablas de cierta forma, cuando vas al doctor hablas de cierta forma, y cuando estás con, no sé, tus hermanas o tus amigos, el tono de voz e incluso el dialecto y las formas de hablar cambian. También el lenguaje coincidente también incluye elegir un nivel de idioma que coincida con las habilidades de nuestro interlocutor social. Y pues básicamente un ejemplo de esto es que en una iglesia el lenguaje esperado es de bajo volumen e involucra el uso respetuoso de las palabras. Y en un bar, por otro lado, el volumen y el tono sería muy diferente. Pasando ahorita a lo que es aclara, es que durante una interacción hay momentos en que uno o más de los interlocutores sociales no comprenden lo que se comunica, por lo que se utilizan gestos o mensajes verbales que indiquen que ellos no entienden. También pues una persona aclara cuando él o ella responde a estas señales y reacciona, asegurándose de que el interlocutor o los socios sociales entiendan y puedan seguir la conversación.
Esto básicamente se puede hacer, como dicen las imágenes, con gestos, haciendo entender que no está comprendiendo lo que está pasando en la conversación. Esto pasa mucho cuando hay un cambio en los idiomas de los que están hablando, y pues básicamente le hace como que un gesto de que no entiende el idioma. Después pasamos a reconoce y alienta, que es cuando entablamos conversaciones recíprocas. Es una habilidad que requiere que los participantes reconozcan cuando algo está expresado y animar a cada participante a participar en la conversación. Esto básicamente es lo que he venido diciendo, que cuando existe una persona que es como que introvertida, alentar el interlocutor o la persona que está como que más resaltada en la conversación es la que va a ayudar a que todo el grupo se anime a participar. Y pues eso también incluye las habilidades de alentar la conversación para que continúe y pues no se termine la conversación rápido. También esta habilidad se expresa comúnmente de forma no verbal y que significa tal asentimiento o encogimiento de hombros. Esto se refiere aquí cuando hay como una aceptación de lo que está diciendo la persona, y una alentación es como que se hace un gesto o un movimiento. Luego pasamos a lo que es empatiza, que es sentir empatía durante una interacción con los demás, es expresar una actitud de apoyo hacia el interlocutor social al empatizar o expresar comprensión de sus sentimientos. Esta habilidad es requerida cuando el tema de conversación es personal o cargado de emoción. En interacciones donde un interlocutor social expresa sentimientos heridos o dificultades personales. Eso es básicamente cuando alguien te está contando algo pues personal o que le cuesta trabajo decirlo, pues mostrar un tantito de, como su nombre lo dice, empatía, y demostrar que puedes llegar a sentir, aunque sea un poco, lo que está sintiendo esa persona, y pues ayudarla con un abrazo, un apretón de manos, hacerla sentir que está entendida, que es entendida por ti. Ok. Y bueno, en cuanto a la tablita, pues, una vez más, no hay ninguno que se utilice en nuestras actividades. Ok, y luego pasamos a las habilidades relacionadas con la adaptación a la interacción social, que el primer punto es de presta atención, que para lograr el objetivo de una conversación los participantes deben prestar atención al propósito previsto de la interacción. Y pues esto significa que deben utilizar estrategias dirigidas a objetivos, acciones, discursos y comportamientos que se centran en la intención de la interacción. Y pues básicamente eso significa que los participantes deben permanecer en el tema. O sea, está bien que no sepas de qué momento a otro te cambiaste de tema de la conversación, pero siempre teniendo un foco de lo que se está hablando. Y sobre todo si son temas importantes o académicos. También durante las conversaciones es común que se discutan varios temas. A medida que los participantes discuten estos temas, deben prestar atención al foco actual de discusión. Es decir, deben permanecer centrados en el tema en cuestión. O sea, no se vayan por otros caminos solo porque están peleando o discutiendo la conversación, sino centrándose en lo que principalmente los trajo a esta conversación. Después otro punto es acomoda. Es la habilidad de acomoda, implica prevenir socialmente comunicación social inapropiada o ineficaz o interacciones. Eso significa que se modifican acciones, palabras o expresiones no verbales según sea necesario para evitar errores en la comunicación, falta de comunicación o alteración social. Esto es un poco complicado, entonces por eso puse un ejemplo aquí, que es que durante una entrevista de trabajo el entrevistado debe adaptarse a su lenguaje y comportamientos ante la situación y el comportamiento y expectativas del entrevistador. Básicamente que en una entrevista de trabajo no puedes, o sea, sabes a lo que vas a conseguir el trabajo, entonces te tienes que comportar de manera correcta para evitar errores en la comunicación o que se entienda algo que en realidad tú no quisiste decir. Y pues por último van los beneficios, que es la habilidad de interacción social, que implica prevenir la recurrencia de acciones ineficaces.
comunicación o interacción inapropiada. Beneficiarse significa que una persona aprende de un error anterior y evita que vuelva a ocurrir. Pues está muy claro. Entonces es que uno pueda beneficiarse de tal incidente asegurándose de que el comportamiento ineficaz no vuelva a ocurrir, como ya mencioné. Entonces básicamente esto sería todo y pues muchas gracias. Y bueno, también mencionar que en este tampoco se utilizan no se utilizan estas habilidades en nuestras actividades. Listo.